En estos videos hablaremos acerca de cómo la comunicación juega un papel importante en la vida de los estudiantes, ya que les permite tener una mejor interacción entre ellos y un mejor conocimiento. La comunicación nos enseña muchas cosas como la pragmática y el acto del habla, los modelos educativos en el salón de clases. Estos elementos permiten que tanto como el docente y el estudiante puedan tener una mejor facilidad de conocimiento. También la conectividad es importante dentro de la comunicación. En la actualidad, la conectividad es demasiado importante en el proceso educativo, lo cual permite que cada alumno pueda facilitar su conocimiento a través de muchas estrategias y herramientas de aplicación, tanto como el Internet y como otras fuentes de información. Buen día, en este video haremos una representación de la pragmática y de los actos del aula. Como sabemos, la pragmática es una disciplina que estudia al lenguaje en relación con los actos del habla. Y por acto de habla se entiende a la unidad básica de comunicación, como por ejemplo hacer una afirmación, una pregunta, prometer algo o simplemente pedir disculpas. A continuación, presentaremos un caso de la pragmática con relación en los actos del habla. Oye amiga, estuve platicando con Bernarda y ¿qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? Estoy embarazada. ¿De verdad? Sí. En este momento, Karina se dirige a la casa de Teodora para contarle a su madre lo que escuchó. ¡Doña Tomasa! Ahí voy, hija, ahí voy. Ay, doña Tomasa, ¿qué creen? Me acabo de enterar de una gran noticia. Ajá, dime. No sé cómo lo vaya a tomar, pero escuché que Teodora está embarazada. Hola mamá. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es posible que estás embarazada? Tú no vas a tener ese hijo, mamá, te estás confundiendo. Yo no estoy embarazada. Es Bernarda y tú lo sabías porque nos lo dijo a las dos. Al momento de que Teodora utiliza la palabra estoy embarazada, se utiliza la pragmática, la cual estudia la influencia del contexto y la interpretación del significado de dicha palabra. Al momento de que doña Tomasa utiliza la palabra ajá dime, se utiliza el elemento ilocutivo rético, el cual se utiliza para afirmar un hecho o para pedir que realice una acción. Al momento de que doña Tomasa tira la libreta, se utiliza el elemento perlocutivo, el cual es el efecto que se tiene al escuchar algo. Al momento de que doña Tomasa le dice a su hija que abortó al bebé, se utiliza el elemento ilocutivo directivo, el cual se utiliza para obligar a realizar una acción. Al momento de que Teodora le dice a su mamá quién es la que está embarazada, se utiliza el elemento ilocutivo declarativo, el cual se utiliza para dar una información certera y determinada. El modelo tradicional de comunicación es uno de los más sencillos, que se adecúan al aula de clases. Esto tiene que el emisor transmite un mensaje con una intención a un grupo de receptores para lograr ciertos fines dentro de un contexto institucional. Claro está que este modelo únicamente se basa en la transferencia de la información del emisor al receptor, o sea, del maestro al alumno y no viceversa. Por eso, este modelo está relacionado con la educación tradicional, en el que los papeles están determinados y no pueden cambiarse. Este modelo ha sido muy criticado por nuevas corrientes pedagógicas, algunas de las cuales han sido descalificadas por ser autoritarias. Es por esto que varios trabajos han buscado el mejoramiento para enfatizar la interacción entre las personas. Propuesta de un nuevo modelo de comunicación. En el proceso de comunicación dentro del aula están los elementos individuales y sociales que pueden tener un carácter simbólico. Esto en conjunto forman personas individuales y sociales que pueden expresar, crear, recrear significaciones, tomando en cuenta las reglas establecidas dentro de un contexto educacional.
Debemos tomar en cuenta que en este proceso igual intervienen las prácticas comunicativas como son las no verbales, las verbales, kinestésicas, audiovisuales, entre otras. Tomando en cuenta que lo principal dentro del aula debe ser el diálogo, pues las participaciones no solo son un intercambio de información o la interpretación que le damos, sino va más allá de ello. De lo anterior vemos la necesidad de crear un nuevo esquema del proceso de comunicación. A continuación se mencionarán los elementos que se deben considerar e integrar. Contexto institucional. Para definir la palabra contexto, es la parte del entorno en que estamos, ya que lo constituyen los factores sociales como lo cultural, lo moral, lo político y en este caso lo profesional, en lo que lo rodea el ser humano. Además, el contexto institucional son todos los elementos en que forma parte la institución escolar en el desarrollo del proceso educativo, de una manera tanto positiva como negativa. Esto lo determinan las diversas clases, sectores y grupos que existen en una sociedad y lo definen la educación conforme a sus propios intereses y necesidades. Dentro del contexto nos encontramos el currículo y las estrategias o el estilo de enseñanza-aprendizaje, como también el número de alumnos por grupo, por lo que es importante conocer el lugar donde estamos y el logro a lo largo de la trayectoria de los intereses a lo externo e interno de la institución. La información dicha por mis compañeras se refleja en la organización académica y administrativa también de una escuela, las cuales tienen objetivos. Estos objetivos no siempre son congruentes, ya que se encuentran en distintos niveles. Por ejemplo, la selección de alumnos, la selección del personal. Agrego este ejemplo, por ejemplo, sería el de una escuela secundaria, en donde hay 2 turnos. En el turno matutino, por ejemplo, vemos a alumnos con uniforme completo, un personal de limpieza que se encuentra trabajando, a maestros puntuales y en sus aulas de clases y también a maestros que son capacitados para dar las clases de una manera pues más completa. Mientras que en el turno vespertino vemos, por experiencia propia, vemos a chicos con piercing, saltándose las bardas, a maestros que ni siquiera llegan a dar clases, los baños cerrados. ¿Por qué? Porque el personal matutino pues ya no llega en las tardes, a veces pues ni hay personal, por ejemplo, de intendencia, ¿no? Bueno, retomando los niveles de la organización académica y administrativa, sigue la estructura curricular, los planes educativos, la selección de políticas educativas y del currículum. Esto no constituye un proceso azaroso, sino intencional. Todas estas cosas son las expectativas que tienen aquellos grupos o organizaciones sociales para crear propuestas. La materialización dentro del salón de clases sufre una deformación. Esta es fruto de la mediación múltiple. Esta está sujeta hacia el profesor y el alumno, ya que ambos establecen ciertas relaciones, pero una y la más importante es la de la comunicación, pues esta está orientada hacia un mismo objetivo y es la de enseñanza-aprendizaje, pues como bien es sabido, el docente está encargado de implementar ciertas actividades que vayan orientadas hacia este objetivo que se tiene.
La relación de comunicación es un papel importante para el maestro, ya que le permitirá relacionarse con el alumno de una forma conveniente para los dos. El maestro será el encargado de establecer una interacción entre el alumno, por lo cual la relación le permitirá establecer el interés que debe aceptar el alumno. Maestro y alumno. El maestro será el encargado de establecer los roles y la relación educativa. Por lo tanto, el alumno estará sujeto a cualquier ley establecida por el profesor. Mensaje. El mensaje se encargará de que el emisor se una con el receptor por medio de un proceso de transmisión de información de manera fluida y eficaz. El docente, que es el emisor, se encargará de que la transmisión de información sea eficaz de una forma de discusión de grupos, dinámicas de grupos y preguntas de grupo. La matriz cultural, el lenguaje y los códigos. Este permitirá que haya una relación entre el alumno y el profesor, lo cual les favorecerá un ámbito educativo. No es necesario que la matriz cultural, el lenguaje y el capitalismo lingüístico sean el mismo, siempre y cuando el contenido educativo sea entendible y preciso. Proceso de interacción. En el proceso de interacción se encarga de que haya una conexión entre el alumno y el profesor, lo cual les permitirá un proceso educativo fundamental. No solo implica intercambio de opiniones, sino que esto hará más fácil la comunicación entre la construcción de conocimiento. Ahora vamos a definir el concepto de educomunicación. La educomunicación está compuesta por dos disciplinas, educación y comunicación. Según Agustín García, la educomunicación aspira a dotar a toda persona de sus competencias expresivas para un normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de herramientas que le ayudarán a expresar su creatividad, la cual va a ayudarlo a comprender la producción social de la comunicación. La educomunicación está conectada con la educación y la comunicación, las cuales reclaman un cambio en la práctica educativa para que de esa manera se sigan preservando los valores culturales de los individuos. Por lo tanto, la educomunicación cumple con la función de proveer materiales de apoyo que sean útiles para generar un diálogo y de esa manera activar la participación, el análisis y la discusión de los educandos, y no a sustituirla. Así también, la educomunicación cumple la función de hacer que los educandos sean emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de mensajes. En otros puntos importantes, la educomunicación aspira a dotar a todas las personas para el normal desenvolvimiento de su comunicación y para el desarrollo de su creatividad. La educomunicación podemos aplicarla tanto en la teoría como en la práctica, o al menos ese es uno de sus objetivos. Vivimos en una sociedad cambiante, por lo que la educación debe ir a la par. El rol del alumno y el docente debe ser, primeramente, estar alfabetizados en lo que respecta a las tecnologías, pues cómo aplicar y cómo enseñar algo que no sabemos o no manejamos del todo. En la parte docente se debe considerar en todo caso el contexto sociocultural en el que vivimos, es decir, tomar en cuenta las ideologías, creencias, formas de ser, entre otras cosas de los jóvenes y niños con los que se trabaja, ya que de esto interviene la forma de actuar y comunicarse con otros. El docente debe cumplir con un rol de facilitador de herramientas que le permitan al alumno desarrollar competencias donde se pueda conocer a sí mismo, conocer el ambiente en el que está y así identificar las cosas que lo rodean. Y por último, resaltando lo que tiene que ver con los medios comunicativos y las redes sociales, muy aparte de ser ocupados en muchos casos para tiempos de ocio, también pueden ser facilitadores de un aprendizaje significativo, creando ambientes comunicativos tanto para el docente y el alumno, teniendo una enseñanza dinámica,
creativa y diferente. A continuación hablaremos sobre la educación en línea. Bueno, pues este tipo de aprendizaje se divide en dos, en asíncronas y sincrónicas. Tenemos que el aprendizaje asíncrono es el que sucede en vivo o desconectados, a través de videos, de materiales o de recursos educativos que hayan sido proporcionados por un profesor. Una de las ventajas de este tipo de educación es que permite al alumno el ser independiente, pues es él el que organiza su tiempo, además de que está disponible en todo momento. La única desventaja de este tipo de aprendizaje es la falta de interacción entre el docente y el alumno, por lo que si hay una duda no será resuelta al instante. Proceso comunicativo sincrónico. Este proceso comunicativo es lo más antiguo, lo cual los individuos desarrollan sus capacidades mediante intercambio de ideas o información. Por ejemplo, el emisor y el receptor están participando entre sí, pero lo hacen por medio de chat. Entonces, a través de lo que la red telemática se comunican mediante los textos, video o también las mensajerías. En el momento que participan varias o más personas es el momento cuando son las conferencias. Siendo también el internet un medio lo cual se utiliza en la comunicación sincrónica, ya que esto nos sirve para establecer una comunicación en tiempo real. Como conclusión tenemos que la comunicación educativa exige un cambio en la percepción de la enseñanza, pues esta incorpora herramientas digitales donde nosotros seremos capaces de comprender que la fase educativa está abordada por procesos comunicativos. Un ejemplo a los procesos comunicativos sería la comunicación no verbal. No necesitamos del habla para comunicarnos en este proceso, pues a través del contacto visual, expresiones faciales, corporales, señas, etc., nosotros estamos trabajando en un proceso comunicativo. Mediante la comprensión como estudiantes, debemos de saber que los procesos de comunicación son procesos educativos.